Si alguien me preguntara cuándo empezó a ir todo mal, no sabría decirlo. Quizá fue el día que la conocí, o quizá el día que me casé con ella. No lo sé. La única cosa de la que estoy seguro es que todo lo que soy hoy es lo que quedó de mí después de perderla. Toda mi vida se resume en un antes y un después de Sofía. Antes, yo era un joven con el corazón lleno de esperanzas. Pobre, sí, pero rico en sueños. Era de los que creía que el amor podía vencerlo todo. Después de Sofía, me convertí en solo un espectador de mi propia ruina. En esta habitación oscura, los recuerdos son las únicas visitas que se me permiten. Vienen sin pedir permiso e insisten en llevarme de vuelta a un tiempo en el que mi único tesoro era su sonrisa. Me recuerdan lo feliz que era y me obligan a revivir el dolor de la traición. Me muestran la persona en la que me convertí y la vida que perdí. Y, aunque lucho por olvidarla, en el fondo, sé que mi historia siempre será sobre ella. La iglesia siempre fue para mí algo más que un edificio. Era un puerto seguro, un lugar donde el polvo de nuestra pequeña ciudad parecía asentarse por unas horas. Fue ahí, entre los cánticos y las palabras de esperanza, donde mis ojos se cruzaron con los de Sofía por primera vez. Ella estaba sentada unos bancos más adelante y la luz que entraba por la ventana iluminaba su pelo oscuro. En ese instante, algo en mí cambió. Yo, que siempre fui un chico tímido y reservado, sentí una fuerza extraña que me impulsaba a querer conocerla. Nuestras familias no tenían mucho y la vida nos enseñaba la dureza muy pronto. Pero en la iglesia, todos éramos iguales, unidos por la fe y por la esperanza de un futuro mejor. Sofía parecía llevar esa esperanza en su propia sonrisa. Ella era diferente a las otras chicas que conocía. Tenía una dulzura en la mirada y una forma de hablar que me calmaba. Empezamos a hablar después de los oficios, intercambiando palabras tímidas sobre los sermones y sobre nuestros sueños. Descubrí que compartíamos muchas cosas: la misma fe, el mismo deseo de salir adelante en la vida y, sobre todo, la misma sensación de que el mundo ahí fuera era grande y a veces aterrador. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes: paseos por la plaza, conversaciones bajo las estrellas, compartiendo nuestros miedos y ambiciones. Descubrí que Sofía soñaba con tener una casa pequeña con un jardín de flores, con formar una familia unida y con no volver a sentir la amarga sensación de la pobreza. Y yo, mi mayor sueño era estar a su lado, protegerla y hacerla feliz. El amor entre nosotros creció como una flor delicada, nutrido por la sencillez de nuestros días y la intensidad de nuestros sentimientos. Éramos jóvenes, quizá ingenuos, pero lo que sentíamos era real, fuerte y puro. Creíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo, que nuestro amor sería la base de una vida próspera y feliz. Con 18 años, la decisión de casarnos pareció lo más natural del mundo. Era el siguiente paso lógico para dos corazones que latían al mismo ritmo, para dos almas que se encontraban en medio de un mundo de incertidumbres. Para mí, casarme con Sofía no era solo unir nuestras vidas, era el comienzo de la realización de todos nuestros sueños. Nos casamos, pero la vida no cambió como en los cuentos de hadas. Nuestro amor era grande, pero no pagaba las facturas. La euforia del matrimonio pronto dio paso a la dura rutina de la vida adulta. Yo trabajaba en 2 empleos, haciendo de todo un poco, mientras Sofía intentaba mantener nuestra pequeña casa y a menudo me ayudaba con trabajos extra. Poco a poco, la sencillez que nos unía en la iglesia se convirtió en la principal fuente de nuestros desafíos. El cansancio era constante y las noches de conversaciones largas fueron reemplazadas por un silencio agotado, donde cada uno lidiaba con sus propias frustraciones. El dinero, con el que tanto soñábamos, seguía siendo una preocupación diaria,
y su falta empezaba a pesarnos. Las desilusiones se acumulaban. Nos habíamos prometido una vida próspera, pero parecía que la prosperidad estaba siempre a un paso de distancia. Con el tiempo, las pequeñas dificultades de la vida se transformaron en discusiones silenciosas. Donde antes solo había amor, ahora había la frustración de no poder realizar nuestros sueños. ¿De quién era la culpa? De nadie, y de los dos al mismo tiempo. Sofía, que siempre fue llena de vida, empezó a apagarse. Sus sonrisas se volvieron más raras y sus ojos, que antes brillaban con esperanza, parecían cansados, igual que los míos. Intentaba reavivar esa llama, recordándole nuestros sueños y las promesas que nos hicimos, pero la realidad era un muro demasiado alto para nuestras palabras. Sofía soñaba con un jardín de flores, pero apenas teníamos dinero para el alquiler. Yo soñaba con la prosperidad, pero vivía cada día más atascado en deudas. Nuestro amor seguía ahí, por supuesto, pero estaba herido, magullado por una realidad que no se correspondía con nuestros ideales. Las primeras grietas empezaron a aparecer en los cimientos que juzgábamos tan sólidos. Tras años de lucha, parecía que la marea por fin estaba cambiando a nuestro favor. Conseguí un trabajo mejor, más estable, y las finanzas de la casa empezaron a ordenarse. Por primera vez en mucho tiempo pudimos respirar. La tensión disminuyó y, por un breve momento, sentí que estábamos volviendo a nuestra antigua felicidad. Por fin podríamos empezar a hacer realidad los sueños que tanto cultivamos. Yo veía la oportunidad de darle a Sofía la vida que ella se merecía. Sin embargo, fue en ese mismo periodo, cuando todo parecía alinearse, que me di cuenta de que algo era fundamentalmente diferente en ella. La sonrisa, que antes era rara, regresó, pero ya no parecía ser mía. Ella pasaba más tiempo fuera de casa, con la excusa de haber encontrado nuevas amistades y actividades. El brillo en sus ojos, que tanto había echado de menos, había vuelto. Pero cuando la miraba, ella parecía distante, como si viviera en un mundo diferente al mío. Nuestra rutina, que antes era una lucha conjunta, ahora se resumía en encuentros rápidos y conversaciones superficiales. La intimidad que nos unía incluso en los tiempos difíciles se deshizo en silencio. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa, y el miedo empezó a instalarse en mi corazón. Intentaba hablar con ella, pero siempre desviaba el tema o me calmaba con frases vagas, diciendo que simplemente estaba feliz por tener una vida más tranquila ahora. Yo quería creerla, quería creer que nuestro amor estaba a salvo, pero la intuición, esa voz silenciosa que me acompaña, susurraba que había algo más. Estaba a punto de descubrir que, mientras yo me esforzaba por construir nuestro futuro, Sofía ya estaba buscando una salida. La verdad se reveló de una forma tan cruel que por un instante deseé no haberla buscado nunca. La voz de mi intuición se convirtió en un grito ensordecedor el día que encontré mensajes en el móvil de Sofía. No era una amistad, no era una fase, era una traición. Y lo peor, no era con un extraño, era con una persona que había conocido hacía poco tiempo. Alguien que, al igual que yo, le había ofrecido la estabilidad con la que tanto soñábamos. El mundo que yo me esforcé tanto en construir a su alrededor se hizo añicos ante mis ojos. Lo que sentía era una mezcla de dolor, rabia y, por encima de todo, una incomprensión abrumadora. La confronté, y las justificaciones vinieron de forma fría y calculada. Me dijo que echaba de menos la vida, la atención, algo que yo, con todo mi esfuerzo, ya no podía darle. Sus palabras eran como cuchillos, cortando todos los recuerdos felices que teníamos. El amor puro que nació en la iglesia, los sueños compartidos, las promesas que nos hicimos, todo perdió su significado. La mujer que yo amaba y en la que confié toda mi vida, me miraba con una indiferencia que jamás pensé ver. Nuestro matrimonio, nuestra historia y todo lo que fuimos se convirtió en una mentira. La separación llegó como una consecuencia natural, pero no fue menos dolorosa. Fue un adiós sin palabras, un abandono silencioso que me dejó en ruinas. Aquel día marcó el final de mi historia y el comienzo de mi propio infierno.
Después de que Sofía se fuera, ya no me reconocía. El dolor de la traición me consumió por completo, transformándome en una sombra del hombre que una vez fui. El mundo exterior perdió su color y su sonido. Mi vida, que un día estuvo repleta de sueños y esperanzas, se vació de sentido. No quería trabajar, no quería ver a nadie, no quería sentir nada. La idea de tener que empezar de nuevo, de tener que enfrentarme a la vida sin ella, era una carga demasiado pesada para mi alma. Elegí aislarme. Mi habitación se convirtió en mi santuario y en mi prisión. Era el único lugar donde me sentía seguro, lejos de las miradas curiosas y de las preguntas que no sabía cómo responder. Pasaba los días tumbado, reviviendo cada momento de nuestra historia, desde la primera mirada en la iglesia hasta la frialdad de su despedida. El recuerdo de Sofía era lo único que me quedaba, pero era también lo que más me hería. Me aferré al dolor como si fuera la única prueba de que nuestro amor una vez fue real. La ventana de mi habitación, que un día fue mi visión de un mundo lleno de posibilidades, ahora solo era el marco de una vida de la que ya no formaba parte. Ya no tenía ambiciones, no tenía más fuerzas para luchar. El chico que soñaba con tener una vida próspera al lado de la mujer que amaba, había muerto. Y todo lo que quedó fue un hombre que se perdió en una habitación oscura, sin esperanza y sin ganas de vivir. Y la historia de Mateo termina aquí. Una historia de amor, dolor y desilusión que nos hace reflexionar sobre los caminos inesperados de la vida. ¿Qué os ha parecido el desenlace? Dejen su comentario y su opinión sobre el viaje de Mateo. Si esta historia los ha tocado de alguna forma, denle a me gusta y suscríbanse al canal para seguir más relatos. Vuestra participación es muy importante para nosotros.